¿Cómo aprender a oír la voz de Dios? Es el tema para este día. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú tomas la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón y Él viene a morar en tu espíritu humano y habla a tu espíritu. Él se hace cargo de hablarle a tu espíritu. Nuestro espíritu, así como nuestra alma y nuestro cuerpo, nos hablan todo el tiempo. Tu espíritu te dice, habla con Dios. Él te está esperando. Eso es lo que siempre el Espíritu Santo permanece hablándonos a nosotros para que nos comuniquemos con nuestro Dios. Y tu cuerpo responde, no tengo ganas. Este es el tipo de batallas que debes librar dentro de ti todos los días, todo el tiempo. Tienes que librar esas batallas contra la carne, porque la carne quiere de todo menos de buscar a Dios, menos de hablar con Dios. Así que es importante entender esta parte para que todos podamos conocer cómo oír la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso la palabra nos dice en Romanos 8:6 que el Espíritu gime con gemidos indecibles todo el tiempo, por ti y por mí. Él siempre está pendiente, gimiendo por nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién decidirá qué es lo que harás en este caso? Es tu alma la que decide. Tu alma es la que decide en este momento. Tu espíritu nacido de nuevo sabe que Dios quiere guiarte, revelarte y hablarte. Amén. El espíritu sabe. El espíritu del nuevo nacido en Cristo sabe porque el Espíritu Santo ya está morando en nosotros y el espíritu le habla al espíritu humano y le habla al alma para que ella reaccione y gime por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Por ello debes aprender a oír la voz de Dios, porque las cosas del espíritu deben aprenderse a discernir espiritualmente. No podemos pensar que podemos discernir las cosas del espíritu humanamente. No, no se puede. Recordemos que en el versículo 14 de la palabra que hemos leído para este tema dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Dios habla a tu corazón, a tu mente y a tu alma y a tu espíritu igual que a tu oído espiritual. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le creen al Señor que Él nos habla a nosotros? Gloria al nombre del Señor. De hecho, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, estás leyendo la palabra de Dios, estás atento a las cosas de Dios, Dios te está hablando. Gloria al nombre del Señor. Por ello debes clamar a Dios como dice el profeta Jeremías en el capítulo 33:3. Clama a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al nombre del Señor. El Señor aquí nos está enseñando a través del profeta en su palabra cuál importante es aprender a oír, a escuchar la voz de Dios para educar nuestros sentidos y así poder encontrar la diferencia entre lo que Dios nos habla a nuestra vida y lo que el enemigo habla a ella. Mucho cuidado con esto. Hay que aprender a discernir en el espíritu cuando es Dios el que nos habla y cuando no es Dios el que está hablando. Porque él también, el enemigo, habla a tu mente, a tu alma y a tu espíritu humano. Él conoce tu pasado, Él conoce tu dossier de antes de venir a Cristo y ser perdonado. Él conoce todo de ti, el enemigo. Estamos hablando que el Señor lo reprenda, el diablo, para dejarlo identificado de una vez por todas, que el Señor lo reprenda. Él conoce
todo nuestro pasado, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos en el listado del diablo. Así, hablemoslo en carta blanca, estábamos en la lista del enemigo y él conoce todo de nosotros desde el pasado. Gloria al nombre del Señor. Él conoce nuestro dossier. Él conoce tu pasado, él conoce tu dossier de antes de venir. El enemigo se prende de cualquier cosa de tu pasado que no hayas eliminado en tu nueva vida en Cristo. Él lo conoce. Por eso es importante que cuando venimos a Cristo comencemos a pedirle al Señor que nos limpie absolutamente de todos esos recuerdos. Por eso estamos hablando en la palabra, en el versículo 16 que hemos leído hoy, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por esa razón es importante que usted, teniendo la mente de Cristo, también tiene la autoridad de pedirle al Señor que cambie todo el espíritu de tu mente. Por eso el apóstol Pablo nos habla a nosotros en Efesios, cuando nos dice Efesios que hay que cambiar la mente, que hay que cambiar la mente de Cristo. Quiero llevarlos un momentico allí porque es importante esto, porque aquí estamos hablando de la mente de Cristo. Entonces, Efesios 4, gloria al nombre del Señor, santo el nombre del Señor. Efesios 4:23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es necesario que cuando nosotros venimos a Cristo, tengamos cuidado de qué voces escuchamos. Si escuchamos la voz de Dios o estamos escuchando todavía las voces del enemigo. Gloria al nombre del Señor. Hay que tener cuidado con esto. Como les dije, el enemigo se puede prender de cualquier cosa de tu pasado que tú no hayas superado en la nueva vida. Te voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo muy secular. Supón que tu vida pasada, antes de conocer a Cristo, eras un abusador, un borracho, un ladrón o un bueno para nada, qué sé yo. Y en tu nueva vida en Cristo sigues frecuentando esas relaciones tóxicas en ese nuevo nacimiento, no es real. O sea, si tú sigues en esa vida, en ese mundo anterior, después de haber conocido a Cristo, se te puede echar a perder el nuevo nacimiento en el Señor, Dios Todopoderoso. Excepto que frecuentes esas amistades que tenías antes, que se emborrachabas, con las que fumabas droga, o consumías droga, o hacías cosas incorrectas, pecaminosas, excepto que las visites para llevar la palabra de vida y ser testimonio vivo del cambio que has recibido en Dios. Esa es una forma muy diferente de frecuentarlas. Pero si las frecuentas, como yo conozco muchos cristianos que Dios los sacó de la borrachera, pero siguen yendo a fiesticas donde se reparte alcohol y el diablo a través de cualquiera de los que está allí en la fiesta lo pone a que se tome una. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas voces en la cabeza del hombre y es necesario aprender cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. La palabra nos dice en Jeremías 1, 11 y 12 que el Señor vino a Jeremías diciendo, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú, Jeremías? Dice la palabra. ¿Qué ves tú, Jeremías? En el capítulo 11. Y él dijo, veo una vara de almendro. Eso fue lo que contestó Jeremías. Y en el versículo 12 el Señor le dice, Jehová, bien has visto. Le dijo Jehová a Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla
por obra, para ponerla por obra, para aprender a escuchar la voz de Dios y no la del enemigo. Debemos aprender a conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Hay que aprender a conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Hay algunos que les da mucha pereza leer, les da mucha pereza tomar la palabra del Señor y leerla. Solamente la leen en la iglesia el día que van, son cristianos nominales, de esos que van solamente el día domingo. Es peligroso que usted solamente tenga una relación el día domingo. Eso es religiosidad. Eso nada tiene que ver con una relación real con el Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Así que es importante que pongamos la palabra por obra. Ella es el Espíritu de Dios, ella es nuestra guía. Y el Espíritu que está en su palabra es quien nos guía toda sabiduría y verdad. Por eso es importante conocer la palabra del Señor para saber quién es el que nos guía en la palabra a nosotros. Todo lo que nosotros hacemos está siendo guiado por Dios a través del Espíritu Santo que vive, permanece con nosotros. Él nos lo prometió y así es porque en Dios es sí, amén y no amén. Gloria al nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, honra y alabanza. Juan 16:13, estamos hablando de Juan el Evangelista, nos dice Jesús en ese Evangelio: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que han de venir. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Oigan bien esta palabra. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que han de venir. Está hablando del Espíritu Santo que usted como hijo o hija de Dios ya tiene dentro de usted. Él está hablando. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gloria al nombre del Señor. Conocer la voz de Dios, que es su palabra, nos permite educar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente y el corazón en la ecuación espiritual correcta para poder oír, para poder escuchar, sentir y ver en lo espiritual. Gloria al nombre del Señor, porque por eso el Señor nos ha dado su mente, como dice la palabra que hemos leído hoy en el versículo 16 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Gloria al nombre del Señor. A Cristo sea toda la gloria. Hoy el Señor nos está hablando de cómo aprender a oír la voz de Dios. Ese es el tema, cómo aprender a oír la voz de Dios. Primero porque estamos viviendo tiempos finales y peligrosos. Y en cualquier momento suena la final trompeta. En cualquier momento, suena la final trompeta. Y no podemos estar dormidos, aletargados, catalépticos espiritualmente. Tenemos que estar abiertos, dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios tenemos que tener disciplina, tenemos que tener conocimiento cómo habla Dios. Yo recuerdo que mi madre tenía 16 hijos y si alguien llegaba a la casa y no estaba por tiempo, había salido por tiempo de mi casa y llegaba a la casa, tocaba la puerta y hablaba, mi mamá sabía exactamente quién era el que llegaba, de 16 hijos, porque ella conocía la voz de sus hijos. Nosotros debemos de aprender a conocer, y sé que las madres y los padres que me están escuchando conocen la voz de sus hijos, así los llama por teléfono, sabe quién le contesta. Uno aprende a conocer la voz de sus hijos, como los hijos aprenden a conocer nuestra voz. Así que debemos aprender a conocer la voz de Dios cuando nos habla. Y para conocer la voz de Dios
diciendo la palabra. Debemos conocer la palabra de Dios para poder conocer lo que Dios nos está hablando, cuándo nos está hablando Dios y cuándo no es Dios el que nos habla. Y se hará, volviendo al punto de que estamos viviendo momentos peligrosos en los últimos tiempos, y se va a dar el rato de la iglesia, porque en cualquier momento se da el rato de la iglesia. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Hay millones de personas que están dentro de la promesa de salvación, que fueron ordenadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para ello, para salvación. No crea que la salvación es algo que de pronto se le ocurrió al Señor en el camino, no. Dios tiene todo planificado, todo bien programado, y cada cosa en su lugar y en su tiempo se dará. Gloria al nombre del Señor. Como lo aclara la palabra en Hechos 13:48, todos los que estaban ordenados, óigame bien, todos los que estaban ordenados para salvación y para vida eterna. Es importante entender esto. Incluso, y tengo que deciros esto, que hay muchísimos cristianos en este inventario para salvación hoy día, hoy domingo, que aún no están en la ecuación espiritual correcta para escuchar el sonido de la final trompeta. Por eso el Señor está hablando de cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Su corazón no vibra en la frecuencia adecuada para sentir su presencia. Es importante estar y vibrar en la frecuencia adecuada para poder sentir la presencia de Dios en nosotros. Hay gente que va a la iglesia y como de entra sale, no siente la presencia de Dios porque no escucha la voz de Dios. No la está escuchando. Así vaya a un sitio donde se hable la voz de Dios. O usted no, a veces hay alguien que le está hablando a uno y uno no lo está escuchando. Así pasa en todo esto. Por eso es importante entender cómo suena la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estamos diciendo que su corazón no vibra en la frecuencia adecuada para sentir la presencia de Dios. No percibe esa presencia. Su alma está abatida dentro de ellos porque aún están aferrados, atados al mundo. Ese es uno de los problemas grandes que tiene el cristiano hoy, que está muy enamorado del mundo, muy atado en el mundo, con muchos compromisos en el mundo, con muchas cosas en el mundo, y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es necesario que el cristiano aprenda. Tenemos que vivir, no estamos aquí haciendo camisas de fuerza, ni haciéndole sentir lo imposible, no. Todos estamos, y mientras estemos en esta tierra, estamos en el mundo, pero tenemos que aprender a vivir juntos, pero no revueltos. Son cosas muy diferentes. Hay que estar aquí. Mientras tengamos aliento de vida en esta tierra, estamos yendo, viniendo, conociendo personas, intercambiando, interactuando con muchos. Muchos no son cristianos, muchos son hijos del mismo Satanás, hermano. Pero eso no implica que nosotros como hijos de Dios tengamos que estar relacionados profundamente con una compañía tóxica que va a afectar nuestra vida espiritual. De gancho con otro. Eso es peligroso. Entonces, por eso es importante que el Señor nos está diciendo que el corazón debe vibrar en la frecuencia adecuada para sentir su presencia. Su mente no percibe esa presencia. Cuando usted está en la presencia, cuando usted está bien metido con el Señor en su palabra, que conoce la palabra, usted siente la presencia de Dios. Como cuando canta un coro, le llega, usted siente la presencia de Dios, y eso hay que sentirlo cuando estamos lejos de las cosas del mundo. De lo contrario, es muy delicado. Y todo el que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Y eso te lo dice Santiago 4:4. Dios no hace pactos ni concesiones con sus enemigos.
jamás. Dios no hace pacto con sus enemigos. Ningún tipo de concesión. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es la recomendación que nos da el Señor en su palabra, Santiago 4:7. Que nos sometamos a la palabra, a Dios, a la dirección del Espíritu Santo en ella para que no tengamos y el diablo tenga que irse de nuestro entorno. Gloria al nombre del Señor. Una de las dificultades para escuchar la voz de Dios son las diferentes voces que oímos en la cabeza. Lo que la gente piensa, lo que la familia piensa. También está el enemigo que implanta pensamientos en nuestra mente, en nuestra cabeza. El enemigo es experto en plantar pensamientos corruptos y negativos en nuestra cabeza. Él puede coger muchas de las cosas que conocía de nuestra vida anterior, nuestra vida antes de conocer a Cristo, y puede usar muchas cositas de esas que nos gustaba hacer antes y nos las puede implantar en la cabeza. Y si nosotros no estamos conscientes de escuchar bien la voz de Dios, podemos dejarnos confundir. El enemigo, que el Señor lo reprenda, puede dar falsas visiones y sucesos falsos. Él se disfraza como ángel de luz. Óigame bien, se disfraza como ángel de luz. No es maravilla, dice la palabra, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo encontramos en segunda carta a los Corintios 11:14. Nuestra voluntad también puede distraernos para que no escuchemos la voz de Dios. Oiga, ¿cómo así, pastor? Sí, nuestra voluntad nos puede distraer de escuchar la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. No espere que Dios le vaya a hablar con una voz modulada como la de un locutor entrenado. Los locutores entrenados tienen unas voces bien educadas, bien moduladas, o como las de Morgan Freeman, o como uno de esos narradores de la National Geographic. No, Dios no necesita ese tipo de cursilerías para hablarte. Dios no necesita eso, amado. La voz de Dios, cuando te habla, de seguro que cuando Dios te hable, lo hace en la frecuencia espiritual que tu nivel de santidad te lo permite escuchar. Él no te va a hablar de otra forma. Es tu nivel de santidad te permite escuchar la voz de Dios. Recuerde que sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Por eso es importante entender cuando Dios nos habla. Él necesita hablarnos en su frecuencia y esa frecuencia la nivela, la permite la santidad que nosotros tenemos. Aquí lo importante es que conozcas su palabra, que es su voz y su espíritu, para que cuando Él te diga, ven benditos de mi Padre, tú estés familiarizado con el tono de voz, con esa forma de decirlo, en esa frecuencia espiritual y no te confundas con otras voces. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para que no te confundas con otras voces. Dios tiene muchas formas de hablar y de llamar nuestra atención para que cuando llegue el momento podamos identificar su voz. Si tú estás bien con el Señor, si estás buscando, Él siempre tendrá conversaciones permanentes contigo. También sabe que el hombre es torpe y lento para entender las cosas. El Señor sabe que los hombres somos bastante lentos y torpes con las cosas que no son habituales en nosotros. Usted sabe que el hombre está lleno de habitudes. Y cuando el hombre no tiene las habitudes, por ejemplo, como las de conocer la palabra, las de leer la palabra, pues le queda muy difícil que él pueda escuchar con facilidad la voz de Dios y poder diferenciar entre si es Dios el que le está hablando o es el enemigo el que le está hablando.
Ya hemos hablado de que el enemigo también tiene sus mañas para tratar de comunicarse con nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, el que no practica la piedad es lento, torpe para asimilar la santidad y por ende distinguir el tono de la voz de Dios. Se necesita aprender a practicar la piedad, porque eso nos da a nosotros un nivel de santidad adecuado para distinguir quién nos está hablando, si Dios o el enemigo. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Juan 15:15, volvemos a Juan, el evangelista, 7 dice, Jesús, o sea, Jesús nos dice en esa palabra de Juan 7, porque es Jesús el que está hablando en los evangelios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Qué lindo. O sea, el Señor deja abierta todas las posibilidades para podernos comunicar con Él y para poder entender cómo escuchar su voz. Y aquí hay algo bien importante. Y es que nos está diciendo que debemos de permanecer en Él y en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay algo muy importante que rescatar y es el permanecer en Él y en su palabra, que es su espíritu, para poder escuchar con voz, con claridad y autenticidad. Esa es la regla de oro para escuchar la voz de Dios. No la voz del mundo ni la voz del enemigo, sino la voz auténtica de Dios. Es su palabra y su espíritu. Su palabra y el espíritu de Dios en nosotros, que es su misma palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando un hijo de hombre, por ejemplo, tiene buenas relaciones de comunicación con sus padres terrenales, tiene garantizada desde el cielo la honra, bendiciones y larga vida. Es un mandamiento. Amén. Siempre lo vas a encontrar. Honra a padre y madre. Y bueno, el Señor dice, cuando honras a tu padre y a tu madre, tendrás gran larga vida, tendrás bendiciones en abundancia y tendrás de todo. Es importante. Cuando ese hijo necesita escuchar la voz de su padre en algunos consejos, siempre obtendrá el mejor o no. Uno nunca le da un mal consejo a sus hijos, aparte de que sea un perverso o bandido y le dé mal consejo a sus hijos, pero normalmente los padres que amamos a nuestros hijos siempre tenemos un buen consejo y tendremos un buen consejo para ellos. Jamás le diremos cosas que no son correctas cuando amamos y respetamos a nuestros hijos, lógicamente, porque el que no ama no respeta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, siempre tendremos el mejor consejo. El padre que ama a sus hijos jamás le dará un mal consejo. Lo mismo pasa con nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Él nunca nos dará un mal consejo. Jamás el Señor nos dará un mal consejo. Tampoco nos dirá lo que nosotros queremos oír, que ese es otro detalle que nosotros debemos entender en la vida cristiana y en la palabra del Señor. Dios no nos habla lo que nosotros queremos oír, sino lo que Él necesita decirnos. Eso hay una gran diferencia en esto. Y debemos aprender a asimilarlo, a entenderlo y a recibirlo así. Porque muchas veces queremos que Dios nos diga ciertas cosas que nos convienen o como nosotros las percibimos o las queremos, y no es como el Señor, como nosotros queremos, sino como Dios quiere decirnos y como necesita decirnos. Gloria al nombre de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante conocer, vuelvo a ser reiterativo en esto, para conocer y para aprender a oír la voz de Dios debemos conocer su palabra,
que es su espíritu. Gloria al nombre del Señor. Por ello es tan importante permanecer en la palabra, en su espíritu, porque esto nos permite vibrar en la frecuencia en la que Dios habla. Amén. Y así podemos discernir en el espíritu cuándo es su voz y cuándo no. Aleluya. Así podemos discernir cuándo es su voz y cuándo no. Gloria al nombre de Cristo. Jesucristo nos dejó plasmado en la palabra una gran reflexión con respecto de cómo deben ser las relaciones entre padres y hijos, ya que como progenitores somos la extensión del cielo para nuestros hijos aquí en la tierra. El Señor nos dejó una gran reflexión en el Evangelio de Mateo 7:9. Gloria al nombre del Señor. Para que no haya confusión al escuchar la voz de Dios. El Señor lo dejó bien claro. Nos aclara esto en la palabra para que no haya confusión en el escuchar la voz de Dios. Versículo 9 del capítulo 7 de Mateo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aquí tienes una reflexión profunda. En el versículo 10 dice la palabra, o si te pide un pescado, ¿dará una serpiente? ¿Le darás al hijo una serpiente si te pide un pescado? Eso es la reflexión. Y en el versículo 11 dice con toda claridad, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Mire lo importante que es aprender a escuchar la voz de Dios para poder saber cuándo Dios nos está hablando, cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Porque por ahí se escuchan muchas voces, muchas cosas. Voces aquí, voces allá, pero usted es un hombre y una mujer sabio en la palabra, porque el Señor ha dejado claro que si somos faltos de sabiduría, la pidamos a Dios que la da en abundancia y sin reproche. Y estás en la posibilidad y en toda la autoridad, porque tienes el Espíritu Santo de Dios habitando en ti, de pedirle a Dios a través de su palabra como ella la ordena, que todo lo que le pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dará. Amén. Entonces, tenemos no solamente la promesa de tener el Espíritu Santo que nos conduce a toda sabiduría y verdad, sino que tenemos la autoridad del Hijo de Dios, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, de pedir a través de Él lo que querramos al Padre, y Él nos lo dará. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante conocer la palabra de Dios para poder aprender a escuchar la voz de Dios como nos lo ha estado hablando la palabra en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. A Cristo sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así, amados en Cristo, que si quieres oír la voz auténtica de Dios, permanece ceñidos y fieles a su palabra. Ella es su espíritu y por ende es su voz. No existen otras voces de Dios sino la que está en su palabra. Dios siempre hablará dentro de esos términos en que está en la palabra, en ese dialecto en que está en la palabra. Dios no es cambiante. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación.
Así que nosotros no podemos esperar que el Señor de pronto aparezca hoy hablándonos con un tono y mañana con otro. No, el Señor siempre hablará en el tono que es necesario, en el momento oportuno, y dirá lo que tiene que decir, no lo que nosotros querramos escuchar, porque Dios no habla lo que nosotros queremos, sino lo que Él necesita hablarnos. Esa es la palabra del Señor, por eso debemos estar centrados en la palabra, conocer la palabra para saber cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Hasta aquí esta palabra, mis amados, hasta aquí esta reflexión en la palabra, porque el Señor necesita que todos estemos, sus hijos, vibrando, estando en la ecuación adecuada para que cuando suene la final trompeta seamos capaces de estar listos para partir con Él. Porque ya se ha dicho que es delicado, ya se ha predicado, que no se puede estar en una ecuación diferente, vibrando en una secuencia diferente, porque suena la final trompeta y no la vamos a escuchar los que no estemos vibrando completamente en su palabra, los que estamos fuera de lo que el Señor nos ordena, que es aprender a escuchar su voz a través de la palabra, como nos dice el apóstol Juan. Dios les bendiga, mis amados. El Señor en su misericordia nos ayudará, y Dios siempre tiene en su mano algo importante para nosotros en el momento preciso, así que esté siempre en la palabra del Señor, manténgase en ella, fiel a ella, como nos dice Él en esta mañana. Ceñidos, fieles en su palabra y en su espíritu. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Para todos los amigos que no conocen al Señor, quiero hacer una oración para ustedes en esta mañana, para que un día nos encontremos todos en el cielo. Queremos invitarlos, hombres, niños, jóvenes, adultos, todos los que no conocen el Señor, para que hagan esta oración conmigo, y hágalo en voz alta, mi amado, porque es importante, amigo, amiga que me escucha, que el Señor también escuche su voz y conozca el tono de su voz. Hay momentos en que hay que hablar, gemir y hablar fuerte y duro, con muchos decibeles de sonido, para que el Señor también nos escuche. Y hay que confesar con nuestra boca, a garganta abierta, la oración de fe, para que el Señor también escuche en el cielo que nosotros queremos hacer parte de su plan de salvación. Diga conmigo esta oración, amado. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abra mi corazón para aceptarlo como mi Señor y Salvador de mi alma. Abre mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que de allí jamás sea borrado. Ayúdame a ser fiel en tu camino. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo. Gracias, Cristo. Gracias, 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 mi Señor y Salvador Jesucristo. Padre bueno, vamos a orar un minuto por ti. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por todos los que hayan hecho esta oración de fe en este día, Señor, y hacen parte, Señor, de tu redil. Sabemos que en el cielo hay fiesta por cada uno de los hombres, mujeres o los niños o ancianos que hayan hecho esta oración de fe, porque su nombre aparece en las pantallas del cielo, registrado como un hijo tuyo, porque ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, y ha creído en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Hemos pedido en el Espíritu a todos y cada uno de los que iban a hacer esta oración que lo hicieran en voz alta para que tú los escucharas en el cielo y supieras que ellos quieren hacer parte de ese plan de salvación, porque sabemos que todos los que tú convocas, Señor, han sido desde antes de la fundación del mundo ordenados para salvación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre, que los ayudes, que Señor, los fortalezcas, les des ciencia, sabiduría, conocimiento, Señor, en tu palabra, para que ellos puedan permanecer en ella y podamos un día estar todos delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios.